Dígame. No. Última cosa, la plataforma, diga. Tú no te Creo que convertiste. no la hice. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marolis Guerrero y nos encontramos aquí con Elfran. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Él es Elfran Lapost y para los que no lo sabían, recientemente él acaba de sacar su primer sencillo, Pa' que me enamore, si todavía usted no lo ha escuchado. Aquí, en este canal, puede escucharlo, encienda su campana para que le lleguen las notificaciones. Esto es un Q&A, vamos a hacerle a Elfran algunas preguntas. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos a hacerle unas preguntas para que el público te conozca, para Sí. que la gente sepa quién eres tú. Entonces, eso es lo primero que quiero saber. ¿Quién es Elfran Lapost? Háblanos de ti. Yo soy un joven cristiano que ama la música. Me considero como una persona muy creativa, muy dinámica y que me gusta expresar lo que siento en cada letra de lo que escribo. Ok, tu niñez, tu adolescencia, ¿dónde tú vienes? Cuéntame. Bueno, yo nací en la ciudad de La Romana, donde actualmente vivo. Ujú. Mi niñez fue muy bonita. Yo era un niño bastante intrépido, imperativo. Dominicanamente hablando, te llevaste pares de cocotas. Sí, me llevé bastante cocotazos. Pares no bastantes. Y mi adolescencia también fue muy bonita, aunque ahí fue donde más Dios trabajó conmigo porque hubo un tiempo de transición y ahí fue que yo experimenté qué sé yo, el Espíritu Santo, tantas cosas extraordinarias que hasta hoy me han formado. Actualmente, ¿qué edad tienes? 21. Ok, ¿y hace cuánto llegaste a los caminos del Señor? Y quiero que nos cuentes un poquito de tu experiencia, de cómo conociste al Señor, cómo fue ese encuentro. Bueno, yo nací en un hogar cristiano, Ok. pero yo empecé a experimentar lo que en realidad era Dios para mí a partir de los 13 años. A los 13 años yo me moví a la iglesia a la que pertenezco actualmente. Eras bastante joven. Bastante joven. Y ahí conocí personas extraordinarias, mi pastor, y yo empecé a integrarme poquito a poquito. Y, ¿qué te digo? Yo ahí fue que aprendí y desarrollé grandes cosas. Dicen por ahí que sin importar que tú hayas nacido en el Evangelio, tú tienes que hacer la confesión de fe. ¿Algún día tú la hiciste o le diste para allá? Creo que no. Ay, tú no te Creo que convertiste. no la hice. Creo que no la hice. Pero desde los 13 años para acá, no sé si todavía haga falta. Tienes tiempo, tienes Ok. tiempo. Pues en eso no te puedes preocupar. Ok, para conocerte un poquito más, la gente, para los que no sabían, Elfran hizo un live en su Instagram. Sí. Y él estuvo haciendo él abrió la oportunidad de que la gente le preguntara cosas. Sí. Y hay mucha gente interesada en conocerte. Bastantes preguntas. Entonces, para que la gente te conozca un poco más, dinos cuáles son tus películas favoritas, comida y tu color favorito. ¿Qué género de películas te gusta? Bueno, a mí me gusta la ciencia ficción. Oh, Sí, wow. Me identifico mucho con la ciencia Realmente ficción. eres muy intenso. Y me he visto también como que me ha atraído mucho el género romántico. Wow. Las películas. Wow. Sí, Interesante. soy un poco llorón ahí. Ay, qué bonito. Mi color favorito es el verde. Wow. Y la otra, el verde manzana. Y la otra pregunta La era pregunta, ¿tu comida favorita? la pasta. Wow. Todas las pastas. A mí Soy me loco hace con coraje. las pastas. Eres mi compañera. Wow. Ok, entonces, ¿qué países te gustaría conocer? A mí me gustaría visitar Italia, me gustaría visitar Chile, Argentina, Brasil. Y habiendo tantos países en el mundo, ¿por qué eso? Es que yo siento que me identifico mucho más con esos países, me gustaría conocer esa cultura, además de que hay muchas personas de habla hispana ahí. Ok. Normalmente, cuando conocemos a una persona que nació en el Evangelio y que tiene lo que es ese carácter musical, se sabe tocar algún instrumento. Sí. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son los instrumentos que tú sabes tocar? Yo toco el piano, pues ese es el primer instrumento así como que yo digo, bueno, lo toco El bien. básico. Sí, Ajá. el básico. Ajá. Aunque yo empecé fue con la guira. ¡Guau! Con la guira, sí, en la iglesia. Y luego- Para los que tocan la cuira, aún hay esperanza. Sí, no, eso fue un crecimiento porque es por niveles. Yo llegué a la iglesia y mi papel de músico Ok. fue escalando desde la guira
hasta el piano, que era en realidad lo que yo sabía tocar. Wow. Y ahorita estoy aprendiendo un poquito de guitarra y le doy un poco a la batería, pero algo. ¿Por qué te inclinaste más al canto y no a quedarte tocando un instrumento? Porque yo conozco muchos músicos que hoy en día son músicos que saben cantar, pero que han ignorado eso de que ellos sé cantar y se han enfocado mucho en tocar instrumentos. ¿Por qué escoger el canto y no quedarte Lo en que el pasa es instrumento que solamente? una vez yo aprendí a tocar el piano, yo empecé de una vez a conocer lo que era el canto. Okay. Entonces vi que una cosa me ayudaba bastante con la otra y yo seguí cantando. Y lo que en realidad descuidé un poco fue el instrumento y empecé a trabajar este instrumento. Entonces, ¿a ti qué te impulsó o quién te impulsó a cantar? Creo que si es a nivel de mi círculo, pues mi familia. Wow. Mi familia me impulsó mucho a cantar y si es a nivel artístico, pues yo soy muy fan de Funky y Alex Zurdo. Valga la payola. Sí. Ok, ya que mencionaste Funky y Alex Zurdo, comparte con nosotros cuál es tu género musical favorito. La balada y la adoración worship. Pero yo me gusta mucho la música urbana porque siento que me da más espacio para poder expresarme. Okay. Y me permite jugar muchísimo más. Así lo siento yo. ¿Qué sientes tú cuando cantas una balada, una música de adoración? Yo como que el alma me pongo frágil, me pongo como ñoño, porque esa balada, esa canción worship me permite como una sentir, conexión directa con sí, la es distinto, es muy distinto ese género musical a lo que yo estoy básicamente haciendo. ¿Tienes alguna canción con la que te identifiques? Como que esa es mi canción. Bueno, yo si acaso se me olvida, Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. De Wow. Jacobo Ramos. Esa canción me hace así. ¡Clan! A todos Mata. Todos tenemos como una canción que Sí. cuando la cantan es como que ya no puedo más. Ya. Yo no, esa canción. Dios bendiga a Jacobo Ramos. Dios lo bendiga. Amén. ¿Por qué? Para que me enamore. Para que me enamore porque, ¿Por qué? Bueno, yo siento que Dios, a través de la naturaleza, a través de todas las cosas que Él hace por nosotros, Él lo hace como para enamorarnos más de la hermosura y de las cosas bellas que es Dios, lo que Dios representa. ¿Tú supiste que al principio ibas a enfrentar lo de cuando creaste la expectativa, la gente pensaba que era una canción de amor, como romántica? Sí, ¿Tú sabías que ibas a enfrentarte con muchísima gente pensaba que era una romántica para una chica, Sí. por el tema. Por el tema. Pero, qué sé yo, es para enamorarme de Cristo. Amén. Para que todos nos enamoremos de Cristo. Yo quiero que tú nos hables de la portada. ¿Qué representa el niño sentado en la portada? Yo me siento así cuando Dios trata conmigo y me dice tantas cosas bonitas, cuando me siento como un poquito caído y Él me dice, oye, yo tengo planes contigo, yo estoy en control y yo siento mi papá y yo soy su niño y así me siento yo como ese niño, feliz y confiado en la palabra. Vemos, exacto, eso te iba a decir, que vemos que el niño está sentado en la portada con una Biblia en la mano. Sí. Es como que él anda buscando un refugio y es que lo está encontrando, Así ¿cierto? es, sí. Wow, interesantísimo. ¿Cómo te llegó la inspiración del tema? Como las letras. Eso fue un flash que te llegó así, ¡puf! Dios me manda las canciones de forma muy particular porque yo cuando corría, no lo estoy haciendo, iba hacia la cárcel, por allá, por donde yo vivo, y iba todo ese trayecto sin celular, corriendo, una calle larga hacia la cárcel, y me llegó esa melodía, o sea, y ahí yo dije, oye, pero esto suena bien, pero no tenía teléfono, y yo estaba a kilómetros de mi casa. Yo cuando estaba regresando, cuando llegué ya al extremo ya, tuve que cantar esa melodía todo el trayecto hasta llegar a la casa y agarrar el celular y grabarla. Entonces ya la parte que dice
Te odié, me amaste. O sea, esa parte me la escribió un amigo. Ayer en la universidad estábamos sentados en la biblioteca. Y dije, mira, escríbeme algo ahí, una canción. Me escribió esa partecita. Y luego yo complementé ello con... te odié, uy, me alcanzó, mi mano la arrasó. Y el resto de la canción. Y ya la parte del verso, Cristo es la cura. Eso fue en la casa. Okay. En la casa yo estaba ahí en los quehaceres y cosas. Y me llegó... Cristo es la cura, te abraza con ternura, te llegó directamente ese sí, pack. todos esos audios por parte lo grababan en el celular y un día los junté los tres y ahí salió la canción. Eso es para que los jóvenes que nos están viendo sepan que si tú tienes un sueño de grabar algún día y tú estás por ahí por la vida y te llega una melodía, sosténla. En el celular. Exacto. Sí, puedes sostenerla, puedes grabarla, lo que sea. Lo importante es que no se escape porque a mí se me han ido muchísimas melodías buenas de canciones. Por eso es importante siempre como tener algo. Sí. Esa técnica que tú usaste fue muy importante, el hecho de mantenerte cantándola, repitiendo para que no se te olvidara. Para que no se me olvidara. Después cuando ya yo tenía esas melodías y empecé a juntarlas, pues Dios empezó a darme las letras. ¿Cómo tú asocias las letras de la canción con el tema? Yo digo que al principio soy un amante. Soy un amante de Cristo, de lo que Él es y lo que Él ha hecho en mi vida y lo que sigue haciendo. Y eso que Él está haciendo provoca que yo me enamore más de Él. Entonces todo lo que hace Dios es para que me enamore, para que me enamore. ¡Wow! Interesante. ¿Cuál fue ese sentimiento que estaba ahí en ti cuando tú estabas grabando la canción? Yo me imagino tú en el estudio, así como que... ¿Qué sentiste? O sea, mucha energía, mucho gozo, mucha alegría, efervescencia total. ¿Cómo? Efervescencia, porque nosotros, cuando yo tenía las canciones hechas, estaba con un compañero tocando la guitarra, yo pensaba que era un reggaetón. Y él me dijo, mano, llévate de mí, me puso la mano en el hombro, eso es un merengue. Y yo, ¿estás seguro? Eso es un merengue, me dijo. Y así fue. Todo el que conoce a Elfran sabe que Elfran es más worship. Él mismo lo dijo anteriormente, sí, que su género favorito es la adoración. Entonces, Elfran, ¿por qué un merengue? Es decir, todo el mundo... Para romper el molde, porque es el hecho de que todo el mundo está acostumbrado a escucharme con un género, esperaría que eso fuera lo que yo iba a lanzar. ¿Prontamente piensas sacar una canción de adoración? Sí, algo más lento. Eso nos emociona realmente, sí, porque es como que la esencia de Elfran. Eso es lo original. ¿Cuándo un featuring con alguien y con quién? Wow. Revélanos ese secreto, wow, si lo tienes por ahí. Es complejo porque, ¿qué te digo? Yo estoy preparando como el ambiente para poder recibir un featuring. Estoy evaluando varias opciones, no te puedo decir una en concreta, pero yo amaría poder colaborar con estos artistas cristianos de renombre. Eso te iba a preguntar, es decir, ¿con quién sueñas hacer un featuring? Con Funky. Funky. Sé que vas a ver este video. Sí. Con Funky. Sí. Esperamos en el Señor de verdad que se te abra Yo esa puerta. Sí. ¿Cuántas canciones de tu autoría tienes actualmente? Yo tengo más de 50. Lo que pasa es que están... Señores, presten atención aquí. Lo que pasa es que están en un cuaderno y Dios cuando quiere que yo trabaje con una, Él simplemente me lo recuerda porque hay muchas ahí que son más actuales que estas, pero no las utilizo. Yo estoy viendo que algo muy importante y es que tú le estás dando mucha importancia, valga la redundancia, a lo que es esperar en el Señor y esperar el tiempo de Dios. Sí. Yo quiero que tú nos reveles los nombres de las personas que te ayudaron con la grabación de la canción. Con la grabación del video musical. Del video y de la canción también, es decir, ¿en qué estudio lo hiciste? Bueno, del estudio directamente no tengo el nombre del estudio, okay, pero el productor musical fue Wayne Freak, que yo lo menciono en las canciones, y las personas que intervinieron en el video musical es William J. Victor y su colaborador. Si tienen página de Instagram, se la sí, podemos dejar por aquí. Big F Studio, que trabaja bastante bien en los videos musicales. Para que lo puedan seguir, porque de verdad el video fue Gloria a Dios.
ahora queremos hablar de eso, del video. ¿Por qué en una carretera, en un restaurante limpiando, y luego llegó el jefe y vi que Bueno, el jefe te hizo un lío ahí? es complejo, pero es la historia de un soñador, que todavía lo sigo siendo, que es músico por dentro, pero que es un empleado independientemente de ese sueño que tiene. Y él se dirige a su trabajo y ahí en el trabajo, en vez de realizar al 100% lo que le corresponde, pues empieza a bailar y a cantar su música. Pero en realidad yo no estaba ahí en ese empleo para eso. Entonces ya mi jefe interviene, me amonesta para que yo me calme. Pero es la historia de un soñador, de un músico que quiere lograr eso de ser artista. Y yo creo que tú soñando, esos sueños que el Señor pone en ti, aún así el Señor te enamora. El Señor a través de esos sueños. A través de esos sueños. Entonces yo creo que así tú podrías asociar el video con la canción. En efecto. Y si tienes algo más que decirnos de cómo asocias el video y los detalles del video con la canción. Yo siento que Dios te puede enamorar en cualquier lugar. Solamente tienes que pensar en Él, estar en comunión con Él, conectado, y ahí tú puedes sentir a Dios. ¿Tenías en mente que la gente te iba a apoyar tanto como lo ha hecho hasta ahora o no? No lo tenía muy claro por el hecho de que es un merengue y la gente está acostumbrada a otra cosa, pero ha sido totalmente distinto. Dios es fiel. Que cabe destacar que la canción es súper contagiosa, es decir, antes en el backstage estábamos conversando de que tú vas caminando por la calle y tú de repente comienzas a tararear. Sí, la melodía. Y hasta los niños, señores, es decir, los niños les encanta esa canción. Dime cómo te has sentido con el apoyo de la gente. Oye, ha sido increíble. Yo le doy gracias a todas las personas que me han apoyado, amigos, familiares. O sea, ha sido tremendo, explosivo, totalmente. Todo el mundo ahí a la expectativa de cuando iba a salir el video musical, de cuando iba... Sí. De verdad, ha sido un gran apoyo. Una bendición para mí. Y esperamos de verdad que siga siendo así. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Bueno, ya para terminar, yo quiero que tú, como tú, hay muchos jóvenes que tienen ese sueño de ser cantantes y por una razón u otra, por muchísimos factores, han pues abandonado o se han decepcionado. Yo quiero que tú le des un consejo a aquellos jóvenes que tienen ese sueño. Bien, lo primero es que busques de Dios, dirección de Dios. Es importantísimo porque Dios va a poner las cosas que tú necesitas en el camino para que se te den, todo fluido. Yo también te recomiendo, joven que quiere empezar, que te planifiques, que te organices, que investigues. No todo Dios y Dios, no, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para las plataformas, tenemos que aprender a componer, tenemos que estudiar música, tenemos que cuidar nuestras cuerdas vocales. Hay varios factores técnicos y espirituales. Ninguno de los dos los descuides porque los necesitas a ambos y eso es lo que te va a ayudar. Bueno, esto fue nuestro Q&A con Elfran La Voz. Esperamos de verdad que haya sido de gran bendición y que todas esas dudas que habían en ustedes hayan sido aclaradas y cualquier cosa, Elfran está en sus redes sociales. Sí, ¿puedes compartirnos? Elfran Oficial en Instagram, en Twitter también, en YouTube también y en mi página de Facebook, Elfran La Voz. Ahí pueden ver. Recuerden suscribirse, dar like y encender la campana. Y nada, pues que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, chao. Chao.